Buenas noches, mis amados. Qué bueno que Dios nos permite llegar a esta mitad de la semana. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús, confiando que se encuentre bien en su hogar, gozando de las ricas y abundantes bendiciones de Dios y a la vez orando por ustedes también. Queremos llevar a Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades y queremos ofrecérselas a Dios, nuestras peticiones, también nuestra gratitud. Y queremos, hermanos, que en esta noche ustedes puedan llevar en oración como servidor. Estará presentándolos por Víctor Hugo Silva y realmente su familia necesita mucho nuestra oración y queremos orar por ellos en esta noche. Que el Señor les bendiga, y por la hermana Emigdea, que bueno, gracias a Dios que su no fue algo grave. Ella necesita nuestra oración, pero damos gracias a Dios. Ayer hablé con ella y este domingo ya estará entre medio nuestro también. No deje de orar por Aimé Berlanga Dávila. Queremos orar por ella. Juan Pablo Rodríguez, Carolina Hernández y también una sobrina del hermano Uribe me ha pedido oración, y por la hermana Barrón, la cual necesita también nuestra oración. Teresa Maya y Salvador y Marina Rivera, Jorge Especie Padre, Sandra Arévalo, nuestra hermana Dina Morales, Irma Gómez, Ofemia García, hermana Uncharsti, María Lili de León Hernández, reverendo Jaime Cifuentes, Jorge Ana Especies, Elsa y Noé Coloma, Raúl, Ney Flores, Audiel Coloma, Vicente Obando o hermana Sainz, y también Benjamín Ibarra, iglesia y las peticiones que la iglesia tiene también. No deje de orar, hermano, por estas necesidades, de las cuales son sumamente importantes, y también oramos por las tragedias del terremoto en Haití y de las necesidades que está pasando Haití, como también oramos por el mundo, la pandemia, y oramos por los países que están en conflicto. Esta situación que han tomado los talibán, también han tomado ese país. Queremos orar por todo el mundo, que hay tanta necesidad. Todos nuestros problemas tienen que ver con asunto del poder del pecado sobre estas situaciones, y oramos que Dios de alguna forma intervenga y que nuestros países puedan arreglar estas cosas, poniéndolas en las manos divinas y confiando en las promesas de Dios. Así que oremos en esta noche. Señor Santo, oramos por Víctor Hugo Silva y también su familia, su condición, su situación que han pasado, la pérdida de un ser amado. Que tú, Dios, traigas consuelo, fortaleza, y que a Víctor tú le puedas dar la salud. Te suplicamos que les bendigas y que ellos también puedan llevar al trono de su gracia las necesidades que ellos tengan también. Le damos gracias por la hermana Emilia, que ha estado en recuperación, por lo que ha sido favorable lo que no le ha pasado. Gracias, Dios, por evitar que haya sido una quebradura, y confiamos que pronto estará entre nosotros. También seguimos orando Señor, por Aimé, como hemos orado, poniendo las manos sobre ella, ungiéndola en aceite en el nombre del Señor, para sanidad divina por ella, y sé que tú estarás obrando para la honra y la gloria tuya. También hemos orado por ella. Oramos por la sobrina de nuestro hermano Uribe, que necesita oración mucho, que se encuentra en México, y también nuestra hermana Barrón, que se encuentra en Selma, de los cuales han pedido oración. Por la hermana Carolina Hernández, ah, también por Teresa Maya, Salvador Rivera y su esposa Jorge Especie, su padre, y Sandra Évalo. Estas peticiones, y la hermana Dina, nos dio mucho gusto verle, oh Dios, que tú estás obrando a su salud, y estás obrando en su cuerpo, y estamos confiando que tú orarás también por estas peticiones, de las cuales
hemos puesto, Señor, delante de tu presencia. Queremos que te hagas cargo. Nosotros no podemos solucionar ninguna cosa, sin embargo, creemos que tú lo puedes hacer. Y en esta noche oramos también por nuestros hermanos y fuentes y oramos también por las demás peticiones, pero también muy especial oramos por Ney. Ella ha sufrido el robo sobre ciertas cosas de necesidades de su casa, de las cuales han saqueado, han robado computadora y han hecho desastres y hay composturas que hacer, Señor, que tú puedas ayudarle en sus necesidades en ese momento, que tú intervengas para que ella pueda solucionar estos problemas de los cuales el mal ha llegado a su casa. Dales la fe, la confianza en que tú estarás obrando para ellos en esta necesidad. Confiamos en que tú, como estás obrando en su salud, también obrarás a su favor en suplir las cosas básicas necesarias para el cuidado que su hija tiene para hacer trabajos y también que tú también algunas reparaciones pueda ella poder salir adelante sobre esto. Confiamos en Dios que tú estarás obrando y por las demás peticiones que hemos puesto delante bajo tu cuidado. Tenlas, Señor, en tus manos, las depositamos porque creemos que las manos divinas son mejores que cualquier otras manos. Conduce, guía, llévalas a tu cuidado y tenlas en el seno de tu voluntad. Y oramos todo esto confiando en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén y amén. Bien, vamos a escuchar un canto. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame. Y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al deseado Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga, hiciste bien. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Continuamos con el pasaje bíblico de Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 7, que estaremos continuando versículo tras versículo. Tal vez consideraremos hoy dos versículos, que es el 3
el 2 y el 3 para continuar en nuestra porción bíblica. Así que así dice la palabra de Dios. Romanos 1 del versículo 3 y 4. Así dice el capítulo 1. Que él había prometido ante sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era el linaje de David, según la carne. Vamos a tratar de continuar con lo que hemos estado tratando de hablar. En este caso, lo que el apóstol Pablo está tratando de mostrar, como ya lo dijimos, el llamamiento que él tuvo fue que Dios se lo dio. Y como algunos otros que también Dios llamó de alguna forma y otra, los escogió para un ministerio específico. Y así que también continuará para nosotros lo que San Pablo quiere decir esta noche acerca de que cómo Dios lo había apartado para el Evangelio. ¿Ok? Para el Evangelio en Romanos 1, ya dijimos, ¿verdad? 1:1, apartado para el Evangelio de Dios. Son buenas nuevas de Dios. Cuando dice apartado del Evangelio, lo que la palabra está tratando de decir, que son buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas son, ¿por qué se dicen buenas nuevas? Porque son buenas nuevas. Buenas nuevas con propósito de salvación, con propósito de perdón, con propósito de la vida eterna. Así que son buenas nuevas las que Jesucristo vino a traer aquí en la tierra. El Evangelio son las buenas nuevas. Fue Dios quien amó al mundo, por eso son buenas nuevas. Fue Dios quien amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Dios quien amó al mundo, nadie más. Aún desde el principio de la creación, el propósito que Dios siempre ha tenido y seguirá teniendo es que seamos santos. Con ese propósito Dios nos creó para que fuésemos personas santas. Así que el amor de Dios fue desde el principio de la creación del mundo. Fue Dios quien envió a su Hijo al mundo. Nadie más. Fue Él. Fue Él quien lo envió, dice porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Es solamente a través de Jesucristo. Fue Dios quien envió a su Hijo. Por eso en Juan 3 se dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo envió a este mundo, a su Hijo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y era necesario que naciese en un pesebre. Aquel niño pequeño sería como el grano de mostaza. Ya le hemos hablado en una de las parábolas pasadas. Dios mismo que nos guió hacia las buenas nuevas. Dios el que nos guió, nos trajo las buenas nuevas a través de Jesucristo. En Juan, capítulo 8, versículo 14 dice, respondió Jesús y dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido, Jesús está hablando, y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Así que es Jesús dando testimonio acerca de las buenas nuevas. Jesús trajo las buenas nuevas de Dios al mundo. Son buenas nuevas porque estoy diciendo que hablan de la redención, hablan del perdón del pecado, hablan de la adopción, hablan de la regeneración, hablan acerca de qué, de que Jesucristo nos justifica. En Romanos capítulo 1, versículo 2 es donde estamos tratando de iniciar este estudio.
de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 2. Las buenas nuevas son las que él prometió desde el antiguo por sus profetas en las santas escrituras. No es algo de lo cual se vino propagando en el Nuevo Testamento, sino venía del Antiguo Testamento. Y era una profecía, el cumplimiento que estaba en las Sagradas Escrituras, escrito que Jesucristo nacería, que Jesucristo vendría al mundo. Inclusive encontramos en la Biblia también que echarían suerte sobre su ropa y que sería crucificado y que sería colgado. Son escritos en la Biblia. Aún la tentación, ¿verdad?, de Jesús. En las Santas Escrituras, es decir, la escritura del Antiguo Testamento, con sus promesas, sus tipos y profecías directas concernientes ¿a qué? A su Hijo, tanto para Israel como para todas las naciones. Así que estas buenas nuevas vienen desde el Antiguo Testamento, de acuerdo a las Santas Escrituras. Así que no es algo de lo cual se ha inventado, sino es algo que un cumplimiento que viene la profecía en la palabra de Dios hablando. Si usted va a Isaías, el capítulo 61, ahí encontramos unas promesas. El Señor me ha enviado a pregonar las buenas nuevas. ¿Para quién? Para los abatidos, para los quebrantados de corazón, a los enlutados dar ayuda también. Y Romanos 3:21 dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Testificada por la ley por cuanto proveía sacrificios aún en medio para alcanzar lo que fallaba en su observación, y testificada directamente por los profetas. Aún en la ley se encontraba en medio de alcanzar el perdón en aquellos tiempos, pero faltaba la testificación de los profetas. En Isaías 53:11 dice así la palabra de Dios. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de su aflicción y de su alma, y quedará satisfecho. ¿Por qué? Por su conocimiento. Justificará a mis siervos justos, a muchos, y los llevará las iniquidades de ellos. Pero dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma. Es algo pensar en esto, que llegaría Jesús a verse el sacrificio, la aflicción que él pasó como fruto. ¿El fruto qué? En su alma, dice, por todas las cosas que habrán pasado. Todas sus difíciles tareas no serían en vano, pues el trabajo tiene un propósito. Todo lo que Cristo hizo no fue en vano, fue lo bueno, lo mejor que pudo suscitar. Por eso él dijo al final: Padre, he acabado la obra que me encomendaste. Todo su difícil tarea no sería en vano, pues todo su trabajo tenía un propósito. Quedaría satisfecho porque adelante de su cruz sería ¿qué? Su trono. Adelante de su cruz sería su trono, y por causa de su muerte gobernaría las edades. Su muerte es eficaz para la salvación. En la profecía eso viene. Así que no
realmente lo que está diciendo es que en la aflicción de Cristo, en su muerte, en la cruz, no fue en vano, pero también su muerte es eficaz para la salvación de los seres humanos. Su muerte en la cruz. Veamos lo que dice Jeremías 23:6. En sus días serán salvos Judá, en Israel habitará confiado, y este será su nombre en el cual lo llamarán Jehová justicia nuestra. En Jeremías 33:16 dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Habacuc 2:4. He aquí que en aquellos cuyas almas no son rectas, se enorgullecen, mas el justo por la fe vivirá. Así que la profecía está escrita y fue anunciada y fue dada. Por eso es que Romanos está hablando acerca del sacrificio de Cristo, que no sería en vano su muerte para la raza humana. Traería salvación a toda y muy eficaz para toda la raza humana. En el mismo libro de Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4, ahí nos habla acerca de su Hijo. Ahora sí da referencia directamente de su Hijo Jesucristo, acerca de su Hijo, especialmente que Él murió por nuestros, dice, por nuestros de acuerdo a las Escrituras, que murió por nosotros de acuerdo a ¿qué? A las Escrituras. Eso hablando de su Hijo, que fue sepultado, y esto es verdad, que fue sepultado, que se levantó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, que apareció a varios testigos. Es una evidencia. La Biblia tiene evidencia acerca de ¿qué? De la muerte de Cristo, como está establecido en la palabra de Dios, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado, que se levantó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, que apareció para varios testigos, para mostrarles acerca de que Él estaba vivo, de sus discípulos. Vamos para confirmar con la palabra de Dios lo que estamos hablando. Es importante la aprobación de la palabra de Dios en lo que estamos diciendo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Eso está escrito en el Nuevo Testamento, lo está diciendo. Al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales de los cuales muchos viven y otros ya durmieron. Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortijo, me apareció a mí. Lo que Pablo está diciendo. La Escritura da evidencia acerca de todo lo que estamos hablando de ella, de la resurrección. Debemos creer que Cristo murió, que Cristo vino al mundo, que Cristo murió y que Cristo resucitó y que Cristo ascendió también y que apareció a varios en la Biblia. Lo encontramos. Son evidencias para que nosotros lo tengamos como pruebas, que aquí lo dice la palabra de Dios tocante al Hijo de Estas grandes
dice, estas grandes concernientes a la muerte y sepultura y resurrección de Cristo construyen el principio del Evangelio, como dice Pablo, porque estos hechos primeramente son los que nos ha enseñado el apóstol San Pablo a través de las Escrituras. Todo el Evangelio gira alrededor de Cristo. Fue Él. No hay nuevo cielo sin la angustia venidera. No hay nuevo cielo sin la angustia venidera. Así que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a 12. En Hechos 9, 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios, nacido del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Aquí vemos dos cosas importantes de lo que estoy declarando. Dos cosas. Primero, Cristo como hombre según la carne, y como tal cumplió las promesas que sería del linaje de David, de la descendencia de David. De allí nacería el Redentor. Así que no es algo nuevo que nosotros no debemos saber. Ahora, cuando habla, dice conforme al Cristo como hombre según la carne, quiere decir que nació en forma de hombre, ¿verdad? Pero viene del linaje de David, y ahí está José, está María, de donde viene la descendencia de David. La segunda cosa que declara este versículo que estamos hablando: según Cristo como Hijo de Dios, declarado así con poder por su resurrección, según el Espíritu Santo de santidad, aún en esa santidad, la cual él vive y caminaba durante toda su vida sobre la tierra, en esa santidad de la cual vivió. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para reafirmar lo que estamos hablando con la Escritura en cuanto a Jesucristo conforme a la carne. En Hebreos 9, 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. En Romanos 6:4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En el capítulo 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Efesios 1:19-20 dice: el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Qué hermosas promesas tenemos de Dios en cuanto a la resurrección de Cristo. Su declaración fue intermitente de Pablo hablando de Jesucristo. En 2 de Timoteo 2:8: acuérdate
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitándolo de los muertos, conforme al Evangelio. Jesucristo nuestro Señor. Ahora hablamos acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora hablamos Jesucristo nuestro Señor. Pablo usa 10 veces este título, Jesucristo nuestro Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Se le ha hecho Señor y Cristo. En Mateo 1, 21 dice, todo. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesucristo es nuestro Señor. Y cuando decimos Jesucristo nuestro Señor, es porque Él es el que gobierna, el que manda, el que toma control de nuestras vidas. Es importante declarar lo que Pablo está diciendo en estos versos del versículo 2, 3 y 4 en cuanto a la declaración del Evangelio, de la Buena Nueva, como dando a conocer quién es Jesús y dando de quién es por quién fue enviado como Hijo de Dios, como también como Señor de todo. Señor, Él es el dueño, el Señor de todo. Y si Él es nuestro Señor, entonces nosotros estamos bajo un jefe, bajo alguien que gobierna nuestra vida. Bien, continuaremos la próxima semana hablando los versículos 5, 6 y 7 que nos queda pendiente para terminar esta porción. Dios me le bendiga y que tengan una feliz noche, hermano, y que Dios esté con ustedes y que el Señor les acompañe en sus necesidades, en sus problemas puedan ser suplidas por Él. Bendiciones, saludos y buenas noches.